Larissa Cherdan se yacía en el viejo sofá de terciopelo, envuelta como una crisálida en una manta de lana gruesa. Sus ojos, profundos y rodeados de sombras violáceas por la enfermedad, miraban fijamente a través del cristal de la ventana. Afuera, el cielo de otoño se extendía como una sábana de plomo sucio. Era un gris pesado, opresivo, casi como si la naturaleza misma presintiera la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse esa misma tarde dentro de aquellas paredes. Hacía tiempo que su cuerpo había dejado de obedecerle. No era solo cansancio, era una rendición celular. La leucemia la devoraba desde dentro, con una paciencia cruel, robándole las fuerzas gota a gota, migaja a migaja. Los médicos, con sus batas blancas inmaculadas y sus voces suaves y ensayadas, hablaban con cautela, usando términos vagos y evasivos. Pero Larissa no necesitaba un título en medicina para entender la verdad que gritaba su propio organismo: el tiempo ya no se medía en años, ni siquiera en estaciones. Se medía en semanas. Quizá, con suerte, un mes. No más. Tenía solo 37 años. Una edad en la que una mujer debería estar planeando vacaciones o ayudando a sus hijos con los dilemas de la adolescencia, no preparando su propia despedida. Hasta hace muy poco, apenas unos meses atrás, ella era el motor de esa casa. Podía preparar la cena mientras supervisaba los deberes, lavar la ropa, limpiar el apartamento y cumplir con su jornada laboral, todo con una energía que ahora le parecía un sueño lejano. Hoy, la simple acción de levantar el torso del sofá requería una concentración titánica, un esfuerzo que consumía las últimas reservas de su batería vital. Cada movimiento repercutía con un dolor sordo y profundo en los huesos, como si su esqueleto estuviera hecho de cristal agrietado. Cada inhalación era una pequeña batalla ganada contra el peso de su propio pecho. Sin embargo, en medio de ese calvario físico, Larissa tenía una misión sagrada: ocultar el abismo. Trataba desesperadamente de no mostrar a sus hijos la magnitud de su agonía. Cuando ellos entraban en la habitación, ella activaba una máscara de normalidad. Sonreía, aunque los músculos de su cara protestaran. Preguntaba por la escuela, por los amigos, por las notas. Su deseo más ferviente era que la recordaran viva. Quería quedar grabada en sus memorias como la madre que escuchaba y amaba, no como el cuerpo marchito que agonizaba en el salón. Pero los niños ven más de lo que los adultos creen. Matt Bay, el mayor, ya lo había comprendido todo. A sus 15 años, la infancia se le había escapado de las manos demasiado pronto. Sus ojos habían perdido el brillo de la travesura para adquirir la profundidad sombría de un adulto preocupado. Hacía semanas que no preguntaba cuándo te vas a curar, mamá. Esa pregunta había muerto en su garganta. En su lugar, había acción. Matt Bay se movía por la casa como un fantasma servicial. Limpiaba, cocinaba lo básico, vigilaba a su hermano menor y hacía sus deberes en silencio, mordiéndose los labios para no llorar delante de ella. Larissa lo observaba con el corazón roto, viendo cómo su carácter se endurecía, como sus hombros de adolescente cargaban con un peso que ningún chico de 15 años debería soportar. Por otro lado estaba Ilisi. El pequeño. Un niño de 10 años con un carácter chispeante y una sonrisa que solía iluminar la habitación. Ilisi vivía en la negación, en esa dulce y frágil burbuja donde las madres son inmortales. Aún intentaba fingir que todo volvería a la normalidad. Llegaba del colegio corriendo, con las mejillas sonrosadas por el frío, trayendo dibujos arrugados en la mochila y contando historias divertidas sobre sus compañeros.
Abrazaba a Larisa con cuidado, como si supiera que podía romperse, y le susurraba al oído que seguro que mañana se sentiría mejor. Larisa le acariciaba el cabello suave y asentía, tragándose las lágrimas, sabiendo que le estaba mintiendo, pero incapaz de robarle esa esperanza. «Mamá, ¿quieres té?». La voz de Ilisi rompió el silencio de la tarde. El niño asomó la cabeza por el marco de la puerta. Su rostro era un mapa de esperanza pura. «Puedo prepararlo yo solo. Matvey me enseñó cómo hacerlo sin quemarme». Larisa sintió una punzada de ternura y dolor. «Gracias, mi amor, mi dulce niño», respondió, forzando una sonrisa que apenas curvó sus labios pálidos. «Quizás un poco más tarde. Ahora ve a hacer tus deberes. Pronto anochecerá». Ilicia sintió obedientemente y desapareció por el pasillo. Larisa aguzó el oído. Escuchó el murmullo de conspiración en la cocina. Los hermanos hablaban. Intentaban susurrar, conscientes de su estado, pero las paredes de aquel apartamento soviético eran delgadas como el papel. «¿Cuándo vendrá papá?», preguntó la voz inocente de Ilisi. «No lo sé», respondió Matvey, con un tono seco, carente de ilusión. «Tal vez tarde». «¿Crees que traerá la medicina nueva?». «No lo creo, Ilisi. No lo creo». Matvey sabía. Él estaba de pie junto a la ventana de la cocina, apoyado en el alféizar, mirando la calle vacía. Larisa podía sentir su tensión a través de las paredes. Siempre había sido un niño serio, reflexivo, profundo. Pero en los últimos meses, esa seriedad se había calcificado. Se estaba convirtiendo en piedra ante sus ojos. Y Larisa sabía exactamente por qué. La enfermedad no era lo único que estaba matando el espíritu de esa casa. Había otro cáncer, uno emocional, que había hecho metástasis mucho antes que la leucemia. Grigori. Su marido. O lo que quedaba de él. Grigori Cherdansev había dejado de ser un esposo hacía mucho tiempo. Era un hombre de 42 años, de rostro atractivo pero indiferente, con ojos que se habían vuelto vacíos al mirarla. Se había transformado en un espectro, una presencia física que ocupaba espacio pero no aportaba calor. Al principio de la enfermedad, al menos tenía la decencia de fingir. Preguntaba cómo se sentía, sugería llamar al médico, compraba vitaminas caras en la farmacia. Actuaba el papel de marido preocupado. Pero a medida que la enfermedad le robaba la belleza y la vitalidad a Larisa, la máscara de Grigori se había caído. Ahora, ni siquiera fingía. Llegaba tarde, cenaba en silencio sepulcral. Si es que cenaba en casa. Y se iba a dormir a la habitación de invitados o al sofá, alegando que necesitaba descansar para el trabajo. A veces, ni siquiera aparecía por la noche. A la mañana siguiente, soltaba una excusa barata y mascullada: «Me entretuve en la oficina, hubo un problema con el coche». Y desaparecía de nuevo. Larisa sentía que él ya se había ido. Su cuerpo entraba por la puerta, pero su alma, su interés y su corazón estaban en otro lugar. Ella sabía que había otra mujer. No necesitaba un detective privado ni mensajes de texto incriminatorios. Lo sentía en la frialdad de su piel, en la forma en que él apartaba la mirada con disgusto cuando veía sus brazos delgados llenos de moretones por las inyecciones. Lo olía en el aroma dulzón y ajeno de un perfume barato impregnado en las fibras de sus camisas. Lo sabía. Pero callaba. No por miedo al escándalo, ni por esperanza de recuperarlo.
Callaba porque no tenía energía para gritar. Toda su fuerza vital se destinaba a mantener su corazón latiendo un día más para sus hijos. Esa tarde, el destino decidió acelerar el desenlace. El sonido de la llave girando en la cerradura rompió el silencio del apartamento mucho antes de lo habitual. Eran las 6 de la tarde. Grigori entró. No hubo un hola, ni un ¿cómo estás? Solo el sonido de sus pasos pesados. Tiró su chaqueta sobre una silla en el recibidor con desgana y pasó de largo del salón donde yacía su esposa, directo hacia el dormitorio principal. Larisa, con el corazón latiendo desbocado en su pecho frágil, aguzó el oído. Escuchó el chirrido de las puertas del armario al abrirse. Luego, el sonido inconfundible de una cremallera. Una bolsa de viaje. Escuchó el tintineo metálico de las perchas chocando entre sí, el ruido seco de los cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Estaba empacando. El miedo, frío y visceral, la inundó. No miedo por ella, sino por lo que esto significaba. Haciendo acopio de una fuerza que no sabía que tenía, Larisa se obligó a levantarse. Sus manos temblorosas se aferraron al respaldo del sofá, sus nudillos se pusieron blancos. Luego, se apoyó en la pared, arrastrando los pies paso a paso, respirando con dificultad hasta llegar al marco de la puerta del dormitorio. Se detuvo allí, jadeando. La escena confirmaba sus peores temores. Grigori estaba de espaldas a ella, lanzando camisas, pantalones y calcetines dentro de una gran bolsa de deporte abierta sobre la cama. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, cargados de una adrenalina impaciente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Su voz salió temblorosa, fina como un hilo de cristal, pero cargada de una dignidad dolorosa. Grigori no se detuvo. Ni siquiera giró la cabeza. Siguió doblando un jersey con rabia contenida. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Masculló, lanzando la prenda dentro de la bolsa. Grigori. Por favor, mírame. Pidió Larisa. Había súplica en su tono, no por ella, sino por la verdad. Él se detuvo un segundo. Sus hombros se tensaron. Lentamente, se dio la vuelta. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Larisa esperó ver algo: culpa, tristeza, remordimiento, quizás una pizca de lástima. Pero no había nada de eso. En el rostro de su marido solo había irritación. Una fatiga mezclada con un alivio cruel. Era la cara de un hombre que finalmente se ha decidido a amputar un miembro gangrenado y solo quiere terminar rápido con la cirugía. Me voy, Larisa, dijo. Su voz era plana, monocorde, desprovista de cualquier emoción humana. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien informa que va a bajar a comprar el pan o que ha cambiado de canal de televisión. Me voy con otra mujer. Las palabras quedaron suspendidas en el aire viciado de la habitación, densas y tóxicas. Larisa sabía que este momento llegaría. Lo había ensayado en sus pesadillas 1000 veces. Pero escucharlo en voz alta, ver sus labios moverse y pronunciar esa sentencia, resultó ser un golpe físico más brutal que cualquier dolor de la quimioterapia. Fue como si le arrancaran el aire de los pulmones. Se aferró al marco de la puerta con ambas manos para no desplomarse. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer todavía. ¿Y los niños?, logró preguntar, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. ¿Qué va a pasar con Matt Belly y Lizzie? Grigori soltó una risa corta, seca, carente de humor.
Su rostro se contorsionó en una mueca que no se podía llamar sonrisa, era algo perverso, cínico, la mueca de un hombre que ha decidido quemar todos sus puentes. ¿Los niños? Repitió él con desdén, cerrando la cremallera de la bolsa con un sonido rasgado y definitivo. Entrégalos al orfanato. Llévalos a una casa de acogida. Me da exactamente igual. Larisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No podía creer lo que oía. ¿Era este el mismo hombre con el que se había casado? Son tus hijos, Grigori. Susurró, horrorizada. No pienso cargar con ese lastre sobre mis espaldas. Escupió él, mirándola con frialdad. Tú fuiste la que quería tenerlos. Tú querías jugar a la familia feliz. Pues ahí los tienes. Arréglatelas tú. Yo quiero vivir. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La crueldad de sus palabras resonó no solo en el dormitorio, sino que se filtró hacia el pasillo. Y entonces, Larisa escuchó un sonido detrás de ella. Un sollozo ahogado. Giró la cabeza lentamente. Allí, a pocos metros, paralizados como estatuas de sal, estaban Matvey y Lizzie. Lo habían escuchado todo. Cada palabra venenosa, cada frase de desprecio. Matvey miraba a su padre con una expresión que Larisa nunca había visto en un niño, una mezcla de shock absoluto y un odio naciente, puro y cristalino. Y Lizzie, el pequeño Lizzie, tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas, incapaz de comprender por qué el hombre que debía protegerlo acababa de llamarlo lastre. La familia Cherdansev se estaba rompiendo en 1000 pedazos, y el sonido de esa ruptura era ensordecedor. El pasillo del apartamento se convirtió en ese instante en el escenario de una tragedia griega, una de esas escenas que se graban a fuego en la retina y que el tiempo, por mucho que pase, jamás logra borrar. Matvey y Lizzie estaban allí, de pie, congelados. No eran simplemente niños observando una discusión de adultos, eran testigos de la demolición de su propio mundo. Grigori, con la bolsa de deporte colgada al hombro, avanzó hacia la puerta. Su postura era la de un hombre que huye, pero que intenta disfrazar su cobardía de decisión firme. Sin embargo, no contaba con la barrera que se alzó ante él. Grigori. Susurró Larisa una vez más, con la voz quebrada por el llanto y la debilidad. No puedes hacer esto. No a mí. A ellos. Son tu sangre. El hombre se detuvo un segundo. No miró a su esposa. Miró a sus hijos. Pero en sus ojos no había reconocimiento. Había un vacío aterrador, el tipo de vacío que solo tienen aquellos que han decidido amputar su conciencia para poder seguir viviendo consigo mismos. ¿Lo eran? Respondió Grigori con una frialdad cortante, una frase que cayó como una guillotina. Ahora son tu problema. Aunque, a juzgar por tu aspecto, no lo serán por mucho tiempo. Un mes, quizás 2. Luego el Estado se ocupará de ellos. Se acabó. Larisa ahogó un grito. El dolor físico de la leucemia no era nada comparado con el ácido de aquellas palabras. Sintió que las piernas le fallaban definitivamente y se dejó caer, deslizándose por el marco de la puerta hasta quedar sentada en el suelo, sollozando sin consuelo. Grigori dio un paso más hacia la salida, pero Matvey se movió. Fue un movimiento rápido, instintivo. El adolescente de 15 años se interpuso entre su padre y la puerta de entrada. Padre e hijo quedaron frente a frente.
La disparidad física era evidente. Grigori era un hombre alto, ancho de hombros, curtido. Matvey era un chico en pleno estirón, delgado, con las muñecas huesudas asomando por las mangas de su camiseta. Pero en ese momento, la fragilidad de Matvey desapareció. Su espalda se enderezó. Su barbilla se levantó. En sus ojos, que hasta hace poco brillaban con la inocencia de la adolescencia, nació un fuego helado. «Déjame pasar», ordenó Grigori, con tono de advertencia. Matvey no se movió ni un milímetro. Clavó su mirada en la de su padre. No había miedo. Ya no. El miedo se había evaporado, reemplazado por una claridad absoluta y terrible. «Nunca te perdonaré esto», dijo Matvey. No gritó. No lloró. Pronunció cada sílaba con una dicción perfecta, lenta, pesada como una lápida. «Escúchame bien. Nunca». Aquello no sonó como la rabieta de un niño herido. Sonó como un juramento sagrado, una promesa hecha ante un tribunal invisible. Grigori soltó una carcajada. Fue un sonido breve, áspero, desagradable. Una risa que sonaba falsa, forzada, como si intentara convencerse a sí mismo de que nada de esto importaba. ¿Perdonar?, se burló, mirando a su hijo con desdén. Ya perdonarás cuando crezcas y entiendas que la vida es para los vivos. Ahora, quítate. Sin esperar respuesta, Grigori empujó a su hijo con el hombro. Fue un empujón fuerte, despectivo, que hizo tambalearse a Matvey contra el perchero de la entrada. El camino estaba libre. «Me da igual lo que penséis», lanzó Grigori por encima del hombro, sin dignarse a mirar atrás una última vez. «Vivid como queráis. Ya no me interesa. Tengo otra vida. Adiós». Abrió la puerta de entrada de par en par. El aire frío de la escalera se coló en el apartamento, mezclándose con el calor viciado de la enfermedad. Grigori salió. La puerta se cerró tras él con un golpe seco, brutal. ¡Bam! El sonido fue definitivo. Retumbó en las paredes del apartamento, hizo vibrar los cristales de las ventanas y resonó en el hueco de la escalera como un disparo. Y entonces llegó el silencio. Un silencio denso, asfixiante, pesado como el plomo. El eco de los pasos de Grigori bajando las escaleras se desvaneció rápidamente. Se había ido. Esta vez, para siempre. Larisa ya no pudo sostenerse. Su cuerpo, que había aguantado solo por pura fuerza de voluntad, colapsó. Se derrumbó en el suelo del pasillo, hecha un ovillo. Matvey y Lizzie reaccionaron al instante. Corrieron hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. La levantaron, la abrazaron, se aferraron a ella como náufragos a una tabla en medio del océano. «Mamá», gritaba Lizzie, con el rostro bañado en lágrimas, enterrando la cara en el hombro huesudo de su madre. «No llores, por favor, no llores». Larisa los rodeó con sus brazos débiles. Quería ser fuerte, quería consolarlos, pero el dique se había roto. Lloró con ellos. Lloró por el abandono, por la crueldad, por el destino injusto que dejaba a sus cachorros solos en un bosque lleno de lobos. Sus lágrimas eran calientes, saladas, interminables. «Mamá, estamos aquí», susurraba Lizzie, temblando. «Estaremos juntos. Saldremos adelante. ¿Verdad, Matvey? Dile que sí». Matvey no hablaba.
Abrazaba a su madre y a su hermano con una fuerza desesperada, casi dolorosa. Su cuerpo temblaba con espasmos violentos, luchando por contener el llanto, pero las lágrimas traicioneras escapaban de sus ojos apretados. Él no quería llorar. Él quería ser fuerte. Tenía que ser fuerte. Por ella. Por Ilisi. Mis niños. Susurró Larisa, acariciando sus cabezas con manos temblorosas. Mis niños buenos. Mis queridos. Os quiero tanto. Se quedaron allí, sentados en el suelo frío del pasillo, los tres entrelazados en un nudo de dolor y amor, mientras la oscuridad de la noche caía sobre la ciudad y sobre sus vidas. Abajo, en la calle, se escuchó el motor de un coche arrancar y alejarse. Grigori se iba hacia su nueva vida, hacia su libertad, sin haber dedicado ni un segundo a mirar atrás, sin una palabra de consuelo para la mujer que moría ni para los hijos que dejaba huérfanos de padre. Las semanas que siguieron no fueron vida. Fueron una pesadilla de la que era imposible despertar. El tiempo se distorsionó. Los días se convirtieron en una neblina gris de dolor y morfina. La enfermedad de Larisa, liberada ya de cualquier barrera emocional que la contuviera, avanzó con una voracidad aterradora. Ya no se levantaba de la cama. Su mundo se redujo a las cuatro paredes de su dormitorio, al techo blanco con una grieta en la esquina, al sonido del reloj y a la respiración cada vez más difícil. Los médicos venían, sacudían la cabeza con impotencia, aumentaban las dosis de analgésicos y se marchaban con la mirada baja. Sabían que ya no había batalla que librar, solo una espera cruel. Pero en medio de esa oscuridad aparecieron dos luces. Dos ángeles guardianes con ropa de calle. María Pavlovna, la vecina del piso de al lado, una mujer de unos 55 años con voz suave y manos cálidas, se convirtió en una presencia constante. Venía cada mañana. Sin preguntar, sin pedir nada, tomaba el control. Traía ollas de sopa caliente, cambiaba las sábanas empapadas de sudor, limpiaba el polvo y, lo más importante, hablaba con Larisa. Hablaban de cosas sencillas, del clima, de recetas, distrayéndola del olor a muerte que impregnaba la habitación. Su marido, Yevgeny Petrovich, un hombre silencioso y sensato de ojos bondadosos, se ocupaba de lo demás. Traía las bolsas de la compra, arreglaba los grifos que goteaban y se sentaba con los chicos. Entendía, con esa sabiduría de los hombres sencillos, que Matvey y Ilisi necesitaban una figura masculina que no fuera un monstruo. Matvey, por su parte, dejó de ser un niño. Asumió el mando de la nave que se hundía. Se levantaba a las 6 de la mañana, con los ojos rojos por la falta de sueño. Preparaba el desayuno, revisaba la mochila de Ilisi, se aseguraba de que su hermano fuera al colegio con la ropa limpia. Luego, él mismo iba a clases, aunque su mente estaba siempre en casa. Al sonar la campana, no se quedaba a jugar al fútbol ni a charlar con amigos. Corría. Corría a casa con el corazón en la garganta, temiendo siempre lo que encontraría al abrir la puerta. Entraba jadeando, iba directo a la habitación de su madre para comprobar si respiraba. Solo entonces se permitía relajarse un poco. Ayudaba a María Pavlovna a cocinar, fregaba los suelos, ponía lavadoras. Por las noches, hacía los deberes bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, escuchando la respiración irregular de su madre en la habitación contigua. Ilisi, el pequeño, trataba de ser útil a su manera. Era demasiado joven para procesar la magnitud del horror, así que se refugiaba en la esperanza irracional.
Se sentaba junto a la cama de Larisa durante horas, sosteniendo su mano huesuda entre las suyas, y le contaba cada detalle de su día. Hoy la profesora me puso un 10 en matemáticas, mamá. Decía con orgullo. Y jugamos al fútbol. Casi marcó un gol. Larisa lo escuchaba, con los ojos cerrados, esbozando una sonrisa débil. Esos momentos, esas historias banales de colegio, eran el único hilo que la mantenía atada a la vida. Pero el hilo se estaba deshilachando. Larisa se apagaba. Su piel se había vuelto translúcida, fina como el papel de arroz, dejando ver el mapa a su lado de sus venas. Apenas comía, solo bebía pequeños sorbos de agua. Respirar se había convertido en un trabajo agotador. Una tarde lluviosa, cuando la luz gris del otoño apenas entraba por la ventana, Larisa supo que el final había llegado. No necesitó médicos. Lo sintió en el frío que le subía por los pies, en la quietud que invadía su mente. Reunió las últimas migajas de energía que le quedaban y llamó a sus hijos. Su voz era un susurro, apenas un roce de aire. Chicos, venid aquí. Matvey y Lizzie dejaron sus cuadernos y se sentaron al borde de la cama. El colchón se hundió bajo su peso. Tomaron las manos de su madre. Estaban heladas. Matvey y Lizzie, dijo ella, clavando sus ojos en ellos, tratando de memorizar cada rasgo, cada peca, cada gesto. Escuchadme con atención. Muy atentamente. Los chicos asintieron, tragando saliva, luchando contra el nudo en la garganta. Sabían. En el fondo, sabían que esta era la despedida. Sé que será duro. Muy duro. Continuó ella, apretando débilmente sus dedos. Pero sois fuertes. Tenéis mi sangre, y sois fuertes. Prometedme una cosa. Prometedme que siempre estaréis juntos. Que nunca os abandonaréis. Que os cuidaréis el uno al otro pase lo que pase. Lo prometemos, mamá. Susurró Matvey. Su voz se rompió en la última sílaba. Lo prometemos. Repitió Lizzie como un eco, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Y una cosa más. Larisa respiró hondo, un sonido rasposo y difícil. No os convirtáis en vuestro padre. Nunca huyáis de las dificultades. No traicionéis. No abandonéis a quienes confían en vosotros. Sed personas. Sed hombres de verdad, honestos, bondadosos. Matvey se secó las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto brusco, lleno de determinación. Lo haremos, mamá. Nunca seremos como él. Te lo juro. Larisa sonrió. Fue una sonrisa verdadera, llena de paz. Estoy orgullosa de vosotros. Susurró, cerrando los ojos. Tan orgullosa. Sois lo mejor que he hecho en mi vida. 3 días después, la muerte entró en la habitación. Lo hizo de puntillas, sin ruido. Era por la tarde. Matvey estaba sentado junto a ella, leyéndole en voz alta Velas Escarlatas, su libro favorito. Leía con voz suave, sumergiéndose en la historia para escapar de la realidad. Llegó a la mitad del capítulo, levantó la vista para ver si a ella le gustaba y se detuvo. El pecho de Larisa ya no subía ni bajaba. La mano que él sostenía había perdido esa chispa imperceptible de la vida. Se había ido. En silencio, mientras escuchaba la voz de su hijo. Matvey no gritó. No lloró de inmediato.
Se quedó inmóvil, sosteniendo esa mano fría, sintiendo como el universo se detenía. El silencio en la habitación era absoluto, sagrado. «Adiós, mamá», dijo finalmente, con una voz que no parecía la suya. «Duerme tranquila. Ya no te duele». Una hora más tarde, Lizzie llegó de la escuela. Entró corriendo, con la mochila rebotando en su espalda, gritando algo sobre un dibujo. Se detuvo en seco al ver a Matvey sentado inmóvil junto a la cama. «¿Matvey?», preguntó, y el miedo vibró en su voz. Matvey levantó la vista. Sus ojos estaban secos, rojos, vacíos. Y Lizzie lo entendió todo. Soltó la mochila, que cayó al suelo con un golpe sordo, y corrió hacia la cama. Se arrojó sobre el cuerpo de su madre, sacudiéndola. «Mamá. Mamá, despierta. Por favor». Gritaba, un grito desgarrador, animal, el grito de un cachorro que ha perdido su refugio. Matvey se levantó, rodeó a su hermano con los brazos y lo apartó suavemente pero con firmeza, abrazándolo contra su pecho. «Se ha ido, Lizzie. Ya no sufre. Está bien donde está. No. No puede dejarnos». Lloraba el pequeño, pataleando. «No quería dejarnos», dijo Matvey, y finalmente sus propias lágrimas rompieron el dique. Pero la enfermedad fue más fuerte. Lloraron juntos hasta que no quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento los venció. Así los encontró María Pavlovna, dos niños abrazados junto al cuerpo sin vida de su madre, en un apartamento que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. El funeral fue gris, como el cielo aquel día. Fue una ceremonia humilde, casi pobre. María Pavlovna y Yevgeny Petrovich se encargaron de todo: el ataúd, los documentos, el pequeño velatorio. Protegieron a los niños de la burocracia de la muerte. Al cementerio acudieron pocas personas, algunos vecinos, un par de colegas del antiguo trabajo de contabilidad de Larisa y su hermana que llegó tarde desde otra ciudad. Nadie más. Grigori no estaba. Durante la ceremonia, Matvey giró la cabeza varias veces hacia la entrada del cementerio, escaneando los rostros lejanos, esperando ver una figura familiar. Quizás un arrepentimiento de última hora. Quizás un atisbo de humanidad. Pero no había nadie. Su padre no vino. Y Matvey supo, con una certeza fría como el mármol, que nunca vendría. Cuando el ataúd comenzó a descender a la tierra húmeda, Matvey dio un paso al frente. Se agachó, cogió un puñado de tierra negra y fría, y la apretó en su puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Perdónanos, mamá», dijo en voz baja, pero con una firmeza que hizo que los adultos cercanos se estremecieran. «No pudimos salvarte. Pero mantendremos nuestras promesas. Todas ellas». Lanzó la tierra sobre la madera. El sonido sordo del impacto fue el punto final de su infancia. Y Lizzie se acercó después, temblando, y lanzó su propio puñado de tierra entre sollozos. «Te queremos. Siempre te querremos». Después del funeral, cuando la poca gente se dispersó, María Pavlovna y Yevgeny Petrovich llevaron a los chicos a su casa. Vivían en el piso de al lado, un apartamento un poco más grande. No tenían hijos propios. Para ellos, Matvey y Lizzie no eran los niños de la vecina, eran familia. «Chicos», dijo María Pavlovna, sentándolos en la mesa de la cocina y sirviéndoles té caliente con mucho azúcar.
Yevgeny y yo hemos tomado una decisión. Vamos a solicitar vuestra tutela oficial. Matvey levantó la vista, sorprendido. ¿Qué significa eso? Significa nada de orfanatos. Intervino Yevgeny Petrovich con su voz grave y segura. Nada de casas de acogida. Os quedaréis aquí. Viviréis en vuestra casa o en la nuestra, estaremos siempre al lado. Somos vuestra familia ahora. Los hermanos se miraron. En medio del océano de dolor, acababan de encontrar una isla. No estaban solos. Gracias. Logró decir Matvey, con la voz ronca. Gracias por todo. No lo olvidaremos nunca. Esa noche, Matvey yacía en el sofá de la habitación que les habían preparado los vecinos. Y Lizzie dormía a su lado, agotado por el llanto, murmurando cosas ininteligibles en sueños. Matvey miraba al techo, escuchando el silencio. Pensaba en su padre. Pensaba en cómo se había ido, en su risa cruel, en el portazo. Pensaba en que ni siquiera había venido a despedirse de la mujer que le dio 2 hijos. En el pecho de Matvey, justo donde debía estar el corazón de un niño, algo cambió. El dolor suave y triste se cristalizó en algo más duro. No era odio, era algo más útil, determinación. Allí, en la oscuridad, hizo un segundo juramento. Se convertiría en alguien. Estudiaría, trabajaría hasta reventar, tendría éxito. Cuidaría de Lizzie mejor que cualquier padre. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, se permitiría ser débil o egoísta como Grigori Cherdansev. Su padre había elegido la libertad, Matvey eligió el deber. Y esa elección marcaría el resto de sus vidas. El tiempo es un escultor paciente, pero implacable. No trabaja con arcilla ni con mármol, sino con la carne y el espíritu de los hombres. A veces, pule y fortalece, convirtiendo el dolor en diamante. Otras veces, erosiona y agrieta, transformando la arrogancia en polvo. Para los hermanos Cherdansev, el tiempo fue un aliado exigente. Para Grigori, su padre, el tiempo se convirtió en un verdugo silencioso que afilaba su hacha día tras día, esperando el momento preciso para dejarla caer. Pasaron 5 años desde aquel portazo que cerró la infancia de los chicos. 5 inviernos fríos y 5 veranos de trabajo incesante. Y luego pasaron 10 más. En total, 15 años. Una vida entera. Matvey había dejado de ser el adolescente huesudo que lloraba en el pasillo. A los 30 años, se había transformado en un hombre imponente. Su presencia llenaba las habitaciones. Tenía la espalda ancha, las manos firmes y una mirada que parecía haber visto siglos de lucha. La medicina no fue solo una carrera para él. Fue un campo de batalla donde canalizó toda su rabia, toda su impotencia y todo su deseo de redención. Durante años, Matvey vivió con el cronómetro en la mano y la fatiga en los huesos. Mientras sus compañeros de universidad salían de fiesta y disfrutaban de su juventud, él fregaba suelos en los pasillos estériles del hospital municipal para pagar las facturas. Trabajaba como celador en el turno de noche, empujando camillas con cuerpos destrozados, observando a los médicos con un hambre voraz de conocimiento. Dormía 4 horas, comía de pie y estudiaba hasta que las letras de los manuales de anatomía bailaban ante sus ojos. Su talento no pasó desapercibido. El doctor Rusakov, un cirujano de la vieja escuela, un hombre con manos de hierro y ojos que escaneaban el alma, vio en Matvey algo más que diligencia.
Vio una necesidad desesperada de salvar, una obsesión por la perfección que solo nace de la pérdida profunda. «Tienes manos de oro, muchacho», le dijo Rusakov una noche, después de una guardia interminable de 24 horas. Pero lo más importante es que tienes el estómago para aguantar cuando la muerte te mira a la cara. Eso no se enseña en los libros. Matvey absorbió cada lección como una esponja seca. Se convirtió en el mejor. No por ego, sino por deber. Cada vida que salvaba era, en cierto modo, una pequeña victoria contra la enfermedad que le arrebató a su madre. Cada corazón que lograba mantener latiendo era una deuda saldada con el universo. Ahora, a los 30 años, era uno de los cirujanos principales del gran hospital de la ciudad. Su nombre se pronunciaba con respeto en los pasillos. El doctor Cherdansev no comete errores, decían las enfermeras. Y tenían razón. No se permitía cometerlos. Y Lizzie, por su parte, había seguido su propio camino hacia la justicia. A los 25 años, el niño que solía dibujar garabatos para animar a su madre moribunda se había convertido en un abogado afilado como una navaja. Eligió el derecho de familia, no por dinero, sino por venganza poética. Se especializó en defender a los desamparados, a las mujeres abandonadas, a los hijos olvidados por el sistema. «Voy a ser el escudo que nosotros no tuvimos», le dijo una vez a Matvey, con los ojos brillando con esa determinación feroz. Nadie volverá a sentirse tan solo como nos sentimos nosotros aquella noche. Los hermanos vivían cerca, unidos por un lazo invisible pero indestructible. Seguían visitando la tumba de su madre, de María Pavlovna y de Yevgeny Petrovich. Habían construido una fortaleza de éxito y dignidad sobre los cimientos de su trauma. Habían cumplido su promesa. Eran hombres de bien. Pero mientras los hijos ascendían hacia la luz, el padre descendía en espiral hacia la oscuridad más absoluta. La vida de Grigori Cherdansev había seguido una trayectoria inversa, una caída lenta y degradante que él mismo había provocado, paso a paso, error tras error. El primer año después de abandonar a su familia moribunda, Grigori vivió en una burbuja de euforia tóxica. Se sentía como un prisionero liberado. Victoria, su joven amante de 26 años, era el trofeo de su nueva libertad. Con ella, la vida era un carrusel de restaurantes caros, ropa de marca y fines de semana en hoteles boutique. Grigori gastaba dinero como si tuviera una fuente inagotable, tratando de comprar la juventud que sentía que había perdido cuidando de una esposa enferma. Se convenció a sí mismo de que se lo merecía. «He sufrido mucho», se decía. «Merezco ser feliz». Dormía hasta tarde, ignoraba las llamadas, borraba de su mente las imágenes de Larisa y los niños. Era fácil olvidar cuando el champán fluía y la música estaba alta. Se sentía joven, viril, deseado. Pero la realidad económica tiene la mala costumbre de pinchar las burbujas de fantasía. Al año y medio, la empresa de ingeniería donde trabajaba anunció recortes masivos. Grigori, que había descuidado sus responsabilidades laborales distraído por su nueva vida hedonista, fue el primero en la lista de despidos. No era indispensable. No era brillante. Era simplemente un engranaje oxidado. Le dieron una indemnización ridícula y una caja de cartón con sus cosas. «No te preocupes, mi amor, encontrarás algo mejor», le dijo Victoria al principio, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero los meses pasaron.
Grigori, con su orgullo herido y su currículum mediocre, rechazaba trabajos que consideraba indignos de su estatus. La cuenta bancaria comenzó a sangrar. Los restaurantes se cambiaron por comida rápida. Los fines de semana de hotel, por tardes frente al televisor. Y con el dinero, se evaporó el encanto. Victoria no había firmado para estar con un desempleado deprimido de 40 y tantos años. He conocido a alguien, le dijo una tarde, mientras se pintaba los labios frente al espejo. Alguien con futuro. Lo siento, Grigori. Tienes que irte. Así de simple. Sin dramas, sin lágrimas. La mujer por la que había destrozado a su familia lo descartó como a un zapato viejo. Grigori se encontró solo, en un apartamento alquilado que no podía pagar, mirando las paredes desnudas y sintiendo el primer mordisco del frío real. La caída se aceleró. Tuvo que mudarse a una habitación en un piso compartido en la periferia, un lugar que olía a col hervida, tabaco barato y desesperanza. Sus vecinos eran alcohólicos y gente rota. Grigori, el ingeniero respetable, terminó trabajando como cargador en un almacén logístico. 12 horas al día levantando cajas, destrozándose la espalda, con las manos llenas de callos y el alma llena de resentimiento. Fue allí, entre palés de mercancía y polvo, donde conoció a Elena. Era una contable del almacén, una mujer de 35 años con la mirada dura de quien ha sobrevivido a demasiadas decepciones. No había amor entre ellos, solo una transacción desesperada. Grigori buscaba un techo y alguien que le cocinara. Elena buscaba un proveedor y un padre para los hijos que quería tener. Se casaron rápido, sin fiesta, sin alegría. La vida con Elena fue una condena a trabajos forzados. Tuvieron 2 hijos, Camila y Pavel. Pero esta vez, Grigori no era el patriarca respetado. Era el burro de carga. Elena gobernaba con mano de hierro. Le quitaba el sueldo entero el día de pago, le daba una miseria para el transporte y le exigía más. Necesitamos dinero para los niños. Le gritaba. Eres un inútil. Busca otro trabajo. Grigori, envejecido prematuramente, consiguió un segundo empleo como vigilante nocturno en una obra. Trabajaba de día cargando cajas, dormía 2 horas y pasaba la noche tiritando en una caseta de vigilancia. Se convirtió en un autómata. Un fantasma gris que deambulaba por la ciudad, demasiado cansado para pensar, demasiado cobarde para rebelarse. La historia se repitió con una ironía cruel. Cuando ya no pudo aportar suficiente dinero, Elena lo desechó. Se divorció de él, se quedó con el apartamento y, lo más humillante, le demandó por una pensión alimenticia draconiana. Son tus hijos, le dijo ella con frialdad en el juzgado. Paga. A los 50 y tantos años, Grigori se quedó sin familia por segunda vez. Sus hijos nuevos, Camila y Pavel, crecieron escuchando a su madre decir que su padre era un perdedor. Lo miraban con desprecio cuando iba a visitarlos, si es que le abrían la puerta. No lo querían. Solo querían su dinero, el poco que tenía. Y así llegó a los 57 años. Solo. Arruinado. Viviendo de nuevo en aquella habitación de mala muerte con vecinos que gritaban. Grigori pasaba las noches mirando el techo manchado de humedad, sintiendo el peso aplastante de sus decisiones. A veces, la imagen de Larisa venía a su mente. Recordaba su bondad, su paciencia. Recordaba a Matvey y Lizzie,
aquellos niños que lo miraban con adoración antes de que él decidiera romperles el corazón. ¿Qué he hecho?, se preguntaba en la oscuridad. ¿En qué momento perdí mi alma? Pero el silencio de la habitación era la única respuesta. El destino había cerrado el círculo. Él, que había abandonado a su familia para ser libre, ahora era prisionero de su propia soledad. Fue una tarde de octubre, 15 años después de la muerte de Larisa. El clima era una copia exacta de aquel día fatídico, cielo plomizo, lluvia fina y helada, viento que calaba hasta los huesos. Grigori caminaba hacia su casa después de un turno agotador. Iba distraído, con la cabeza gacha, contando las monedas en su bolsillo para ver si le alcanzaba para comprar pan y leche. No vio el semáforo cambiar. No vio el coche que giraba a toda velocidad sobre el asfalto mojado. El impacto fue brutal. El sonido de los frenos chirriando se mezcló con el golpe seco del metal contra la carne. Grigori salió despedido como un muñeco de trapo, volando varios metros antes de estrellarse contra el bordillo de la acera. El mundo se apagó en un instante de dolor cegador y luego, oscuridad. Las sirenas aullaron, cortando la noche. La ambulancia llegó derrapando. Los paramédicos trabajaron rápido, gritando órdenes, cargando el cuerpo roto en la camilla bajo la lluvia torrencial. Trauma craneoencefálico. Hemorragia interna. Múltiples fracturas. Lo perdemos. Gritaba uno de ellos mientras el vehículo aceleraba hacia el hospital central. En el servicio de urgencias del Hospital Municipal número 1, la noche era un caos controlado. Las luces fluorescentes zumbaban sobre el ir y venir frenético de enfermeras y médicos. En el centro de ese huracán estaba Matvey Cherdansev. Llevaba 12 horas de turno, pero su uniforme estaba impecable y su mente, clara. Estaba revisando unas radiografías cuando las puertas automáticas de la entrada de ambulancia se abrieron de golpe. Paciente masculino, 57 años, atropello. Bramó el paramédico, empujando la camilla a toda velocidad. Presión arterial cayendo en picado. Necesitamos quirófano ya. Matvey reaccionó por instinto. Se giró, sus ojos escanearon al paciente en segundos, piel grisácea, respiración agónica, sangre cubriendo el rostro. Era un cuerpo destrozado que necesitaba reparación inmediata. Preparad el quirófano 3. Ordenó con voz de mando. Quiero análisis de sangre, tipo y cruce, escáner de cuerpo entero sobre la marcha. Moveos. Corrió junto a la camilla mientras avanzaban por el pasillo. Tomó la carpeta médica que el paramédico le tendía, manchada de lluvia y barro. Abrió el expediente para ver los datos vitales. Sus ojos recorrieron los números, la presión, el pulso. Y luego bajaron al nombre. El mundo se detuvo. El ruido del hospital. Los pitidos de los monitores, los gritos, el rechinar de las ruedas. Desapareció en un vacío sordo. Todo se congeló. Allí, escrito con letras azules apresuradas, estaba el nombre que Matvey no había pronunciado en 15 años. Nombre, Grigori Cherdansev. Matvey se frenó en seco en medio del pasillo. Sus pies parecieron clavarse en el linóleo. La sangre se le heló en las venas, bajando de golpe a sus pies, dejándolo mareado. Miró el nombre. Luego miró al hombre en la camilla. Debajo de la máscara de sangre y hematomas, debajo del cabello canoso y sucio, debajo de las arrugas profundas de la amargura. Estaba él. Su padre. No era el gigante que recordaba de su infancia.
Ni siquiera era el hombre arrogante que había dado el portazo. Era un despojo humano. Un anciano prematuro, roto, vulnerable. Pero era él. El hombre que había matado a su madre con su indiferencia. El hombre que les había dicho que se fueran al orfanato. El doctor Rusakov, que estaba de guardia supervisando, notó que su mejor cirujano se había convertido en una estatua de sal. Se acercó rápidamente, preocupado por la inusual parálisis de su protegido. Matvey. ¿Qué pasa? El paciente se muere. Instó Rusakov. Matvey no respondía. Su mente era un campo de batalla. En ese segundo, el odio que había guardado bajo llave, ese bloque de hielo que llevaba en el pecho, se derritió y se convirtió en fuego líquido. Déjalo morir, susurró una voz oscura en su cabeza. Es justicia. Es el karma. Él os dejó morir a vosotros. Él no tuvo piedad. ¿Por qué deberías tenerla tú? Si no haces nada, si simplemente te apartas, morirá. Y nadie te culpará. Era la venganza perfecta. Limpia. Justificada. Rusakov le arrancó la carpeta de las manos y leyó el nombre. Sus ojos se abrieron con comprensión. Él conocía la historia. Sabía quién era ese hombre. Miró a Matvey con una mezcla de compasión y rigor profesional. Matvey. Dijo en voz baja, casi un susurro. Es tu padre. Matvey asintió, lento, rígido. Sí. Es él. ¿Puedes hacerlo? Preguntó Rusakov, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Vas a operarlo? Si no puedes, si es demasiado. Me hago cargo yo. O llamamos a Petro. Puedes irte. Nadie te juzgará. Tienes todo el derecho a darte la media vuelta y salir por esa puerta. La oferta estaba sobre la mesa. La salida fácil. La renuncia. Matvey miró al hombre que agonizaba en la camilla. Vio al monstruo que había destruido su infancia. Pero luego, como un relámpago, vio otra cosa. Vio el rostro de su madre. Escuchó su voz débil en la penumbra de aquel dormitorio, 3 días antes de morir. No os convirtáis en vuestro padre. Sed personas, verdaderas personas. Sed humanos. Si lo dejaba morir, sería igual que él. Si le daba la espalda en su momento de mayor necesidad, se convertiría en Grigori Cherdansev. Y Matvey había jurado sobre la tumba de su madre que nunca, jamás, sería ese hombre. Levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Rusakov. Ya no había duda, solo una determinación fría y quirúrgica. No. Dijo Matvey. Su voz sonó metálica. Yo lo operaré. ¿Estás seguro? Insistió el mentor. Le debo la vida. Respondió Matvey, con una lógica que solo él entendía. Él me la dio biológicamente. Ahora yo se la devolveré. Y entonces estaremos en paz. La deuda quedará saldada. Bien. Dijo Rusakov, asintiendo con respeto. Vamos. No tenemos tiempo. La operación duró 6 horas. 6 horas de tensión absoluta. El quirófano era un templo de luz blanca y aire frío. Matvey se lavó las manos con movimientos mecánicos, frotando la piel hasta dejarla roja, como si quisiera arrancar no solo los microbios, sino también el pasado. Se puso la bata, los guantes, la mascarilla.
Cuando entró en la sala, dejó de ser Matt Bay, el hijo abandonado. Se convirtió en el Dr. Cherdan Seb, el instrumento de la vida. Trabajó con una precisión que rozaba lo inhumano. No había temblor en sus manos. Ni uno solo. Abría la carne, cauterizaba vasos sanguíneos, reparaba órganos dañados con la destreza de un virtuoso tocando un piano. Rusakov asistía en silencio, maravillado. Veía cómo su alumno separaba las emociones de la técnica, cómo encapsulaba el dolor para que no interfiriera con el bisturí. Hubo un momento crítico. El monitor cardíaco comenzó a pitar frenéticamente. El corazón de Grigori fallaba. Se estaba yendo. Fibrilación. Gritó el anestesista. Lo perdemos. Matt Bay no se inmutó. Tomó las palas del desfibrilador. Carga a 200. Despejen. El cuerpo de su padre se arqueó sobre la mesa. El pitido continuaba. No te vas a morir, pensó Matt Bay con furia. No te vas a morir hasta que yo lo diga. No tienes permiso para escapar tan fácil. Carga a 300. Despejen. ¡Bam! El cuerpo saltó de nuevo. Y entonces, el milagro. El pitido errático se transformó en un ritmo constante. Bip, bip, bip. El corazón de Grigori volvía a latir. Matt Bay exhaló. Lo había traído de vuelta. Lo había salvado. Cuando dio el último punto de sutura y se quitó los guantes llenos de sangre, Matt Bay sintió un agotamiento que no era físico. Se apoyó contra la pared de azulejos fríos y cerró los ojos. Lo había hecho. Había salvado al hombre que lo odiaba. ¿Por qué no sentía alegría? ¿Por qué no sentía triunfo? Solo sentía un vacío inmenso. Grigori tardó 2 días en despertar. Cuando finalmente abrió los ojos, la luz le hirió. Sentía dolor en cada centímetro de su cuerpo, una pesadez de plomo. Parpadeó, tratando de enfocar. El techo blanco. El olor a antiséptico. Estaba vivo. Giró la cabeza lentamente, un movimiento que le costó un gemido. Había alguien sentado junto a su cama. Un hombre joven, con bata blanca, mirando una tableta electrónica. Grigori entrecerró los ojos. Algo en el perfil de ese hombre le resultaba dolorosamente familiar. La forma de la nariz, la línea de la mandíbula. Entonces el médico se giró. Grigori sintió un golpe en el pecho más fuerte que el del accidente. Matt Bay. Graznó. Su voz era un sonido rasposo, roto por el tubo de respiración que le acababan de quitar. ¿Hijo? Matt Bay dejó la tableta sobre la mesa. Su rostro era una máscara de piedra. No había sonrisa, ni calidez. Dr. Cherdansev. Corrigió él con frialdad. Soy tu cirujano. Tuviste un accidente grave. Múltiples fracturas, hemorragia. Te operé. Estás estable. Vivirás. Grigori comenzó a llorar. Las lágrimas se mezclaron con la suciedad y la sangre seca que aún quedaba en su piel. ¿Tú me salvaste? Susurró, incrédulo. Después de todo lo que hice. Me salvaste. Es mi trabajo. Respondió Matt Bay, sin mover un músculo facial. Matt Bay. Hijo. Grigori intentó levantar una mano, pero estaba atada a vías y cables. He sido un estúpido. Un maldito estúpido. Arruiné mi vida.
Arruiné la vuestra. Lo siento tanto. Por favor, perdóname. Estoy solo, McVeigh. No tengo a nadie. El silencio que siguió fue denso. McVeigh se levantó de la silla. Parecía inmenso, poderoso, intocable. Miró a su padre desde arriba, como un juez dictando sentencia. No. Dijo. La palabra cayó como una piedra en un estanque. ¿Qué? Balbuceó Grigori. No te perdono. Repitió McVeigh. Su voz era tranquila, terrible. Te salvé la vida porque soy médico. Porque hice un juramento. Y porque mamá me pidió que fuera un ser humano decente. Pero eso es todo. Pero, soy tu padre. Sollozó el hombre en la cama. Tú dejaste de ser mi padre el día que saliste por esa puerta con tu maleta. Dijo McVeigh, acercándose un paso más, bajando la voz para que solo ellos dos escucharan la verdad brutal. Nos dijiste que nos fuéramos al orfanato. Nos dejaste solos con una madre que moría. No viniste a su funeral. No te importó si comíamos o si pasábamos frío. Grigori lloraba abiertamente ahora, sacudido por la culpa y el miedo. Estaba ciego. Tenía miedo. Por favor, dame una oportunidad. Tuviste todas las oportunidades. Cortó McVeigh. Tuviste 15 años. Ahora estamos en paz, Grigori. Tú me diste la vida biológica. Yo te he salvado la tuya. La cuenta está saldada. Estamos a cero. No me debes nada. Y yo no te debo nada a ti. No me dejes solo. Suplicó Grigori. No tengo a dónde ir. Nosotros tampoco teníamos a dónde ir. Respondió McVeigh, dirigiéndose a la puerta. Pero sobrevivimos. Ahora te toca a ti. Recupérate. Vive tu vida. Pero hazlo lejos de mí. Salió de la habitación. La puerta se cerró con un suave clic hidráulico, un sonido mucho más suave que el portazo de hace 15 años, pero igual de definitivo. Grigori se quedó mirando la madera cerrada, ahogándose en su propio llanto, comprendiendo por primera vez el verdadero significado de la palabra irreversible. Pero la lección del destino aún no había terminado. Semanas después, tras ser dado de alta con una muleta y una pensión de invalidez miserable, Grigori intentó una última jugada desesperada. McVeigh era de piedra, pensó, pero quizás Ilisi. Ilisi era el pequeño. El que siempre sonreía. El que tenía el corazón blando. Grigori buscó la dirección. Se vistió con su mejor ropa, que ahora le quedaba grande y olía a humedad, y fue al centro de la ciudad. Entró en el edificio de oficinas moderno donde estaba el despacho de su hijo menor. Al entrar en la recepción de vidrio y acero, se sintió pequeño, sucio, fuera de lugar. Vengo a ver a Ilisi Cherdansev, dijo a la recepcionista. Soy su padre. Cuando Ilisi salió, no hubo abrazo. El joven abogado se detuvo en el umbral de su despacho. Llevaba un traje italiano impecable, un reloj caro y una expresión que podría haber congelado el infierno. No se parecía en nada al niño risueño de los recuerdos de Grigori. Era un hombre peligroso. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ilisi. No le invitó a pasar. No le ofreció asiento. Hijo. Empezó Grigori, apoyándose en su bastón, jugando la carta de la lástima. Estoy mal. Soy inválido. No puedo trabajar. McVeigh me salvó,
pero me echó. Pensé que tal vez tú podrías ayudarme. Una pequeña ayuda económica. Por los viejos tiempos. Y Lizzie soltó una risa que heló la sangre de Grigori. ¿Ayuda económica?, repitió, saboreando la ironía. ¿Vienes a mi despacho a pedirme una pensión? ¿Tú? ¿El hombre que no pagó ni un rublo para nuestra comida? ¿El hombre que nos llamó lastre? No tenía dinero entonces. Cometí errores. Balbuceó Grigori. No. Le interrumpió Lizzie, levantando una mano. No fueron errores. Fueron elecciones. Elegiste a Victoria. Elegiste los restaurantes. Elegiste olvidarnos. Y Lizzie dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de su padre, obligándolo a retroceder. Escúchame bien, Grigori. Para la ley, podrías intentar demandarnos por manutención. Podrías intentarlo. Pero soy abogado. Y soy muy bueno. Te destruiré en los tribunales. Sacaré cada prueba de tu abandono, cada testigo de tu negligencia. Haré que desees no haberte despertado de esa operación. Grigori tembló. Vio en los ojos de Lizzie algo más aterrador que el odio de McVeigh, vio indiferencia absoluta. ¿No sientes nada por mí?, preguntó con voz rota. ¿Soy tu padre? Para mí, dijo Lizzie, abriendo la puerta para invitarle a salir. Eres un desconocido que comparte mi ADN. Eres un vacío. Un lugar en blanco en mi memoria. Y los vacíos no reciben cheques. Vete, ordenó Lizzie. Y no vuelvas. Si te veo cerca de mi hermano o de mi familia, llamaré a la policía por acoso. Desaparece. Grigori salió a la calle. El viento le golpeó la cara. Miró el edificio alto, brillante, inalcanzable. Sus hijos eran reyes en un mundo que él ya no comprendía. Y él. Él era un mendigo a las puertas de su propio castillo, desterrado por los mismos príncipes que había engendrado. Se ajustó el cuello de su abrigo raído y comenzó a caminar hacia la parada del autobús, cojeando, solo, acompañado únicamente por el eco de sus propias palabras de hace 15 años, vivid como queráis. Ya no me interesa. Ahora, ellos vivían como querían. Y a nadie le interesaba si él vivía o moría. La justicia poética no siempre llega con el estruendo de un rayo. A veces, desciende suavemente, como la nieve que cubre las cicatrices de la tierra, congelando el pasado y permitiendo que la vida nueva brote bajo la superficie. Para los hermanos Cherdan-Seb, los años siguientes no fueron solo un tiempo de acumulación de riqueza o prestigio, sino una era de reconstrucción emocional. Estaban edificando catedrales de felicidad sobre las ruinas que su padre había dejado atrás. Pasaron 2 años más. McVeigh cumplió 32. Ya no era solo el joven prodigio del hospital, era una institución. Su nombre aparecía en revistas médicas y pacientes de regiones lejanas viajaban kilómetros solo para que las manos del doctor Cherdan-Seb operaran sus cuerpos quebrados. Pero su mayor logro no ocurría dentro de los quirófanos estériles, sino al cruzar la puerta de su casa. Recientemente, McVeigh había contraído matrimonio con Anna, una terapeuta de mirada serena y corazón inmenso que había conocido en los pasillos del hospital. Anna conocía la historia. Conocía las cicatrices invisibles que McVeigh cargaba bajo su bata blanca. Ella nunca presionó, nunca exigió. Simplemente estuvo allí,
ofreciendo el tipo de amor incondicional que él pensaba que había muerto con su madre. Y entonces llegó el milagro. Una niña. Matvey la sostuvo en brazos por primera vez en la sala de partos, con las manos temblando más que en cualquier cirugía a corazón abierto. Era pequeña, frágil, perfecta. Tenía los ojos de él, pero la boca de su abuela. Se llamará Larisa, dijo Matvey, con la voz ahogada por un nudo de emoción pura. Larisa. Al pronunciar ese nombre, sintió que algo se cerraba en su interior. El dolor agudo de la pérdida se transformó en una calidez dulce. Su madre no había desaparecido, vivía en el aliento de esta nueva vida. Ahora, él tenía la oportunidad de darle a esa niña todo lo que Grigori le había negado a él: presencia, protección, amor absoluto. Y Lizzie, a sus 27 años, también había encontrado su puerto. Su bufete de abogados se había expandido, convirtiéndose en el terror de los padres morosos y los maridos abusivos. Pero al llegar a casa, el tiburón de los tribunales se transformaba. Se había casado con Daria, una psicóloga infantil que trabajaba con niños de orfanatos. Daria tenía la misma bondad silenciosa que solía tener María Pavlovna. Juntos, tuvieron un hijo, un niño robusto y risueño al que llamaron Yevgeny, en honor al vecino que les había enseñado a ser hombres cuando su propio padre renunció al cargo. La vida de los hermanos se entrelazó en una hermosa rutina. Vivían cerca, en el mismo barrio. Las cenas de los domingos eran sagradas. La mesa, antes vacía y silenciosa en los tiempos oscuros, ahora estaba llena de ruido, de risas de niños, de conversaciones entre Anna y Daria, del tintineo de los cubiertos y el aroma a comida casera. Matvey miraba a su hermano al otro lado de la mesa, levantaba su copa de vino y sonreía. No necesitaban palabras. Ambos sabían que habían ganado. Habían derrotado al destino. Y seguían cumpliendo el ritual. Una vez al mes, las dos familias, ahora numerosas, iban al cementerio. Limpiaban las lápidas de Larisa, María y Yevgeny. Ponían flores frescas. Mamá, susurró Matvey un día de primavera, acariciando la piedra fría mientras su hija jugaba cerca: lo hicimos. Cumplimos la promesa. Somos personas. Somos felices. Mientras los hijos caminaban bajo el sol, el padre se consumía en la sombra. Grigori Cherdansev había entrado en la fase final de su larga y solitaria caída. A los 59 años, parecía un hombre de 80. La vida en la habitación del piso compartido se había vuelto insoportable. La pensión de invalidez era una burla, apenas cubría el alquiler de ese cuarto húmedo y los servicios básicos. La comida se convirtió en un lujo. Grigori sobrevivía a base de gachas de avena barata, macarrones sin salsa y salchichas de oferta que sabían a cartón. El té era su único consuelo caliente. Las medicinas, vitales para su recuperación tras el accidente, eran inalcanzables. El sistema de salud pública le proporcionaba lo básico, pero los suplementos y terapias que necesitaba para dejar de sentir dolor constante estaban fuera de su alcance. Así que el dolor se convirtió en su compañero de piso más fiel. Le dolía la espalda al levantarse, le dolían las piernas al caminar, le dolía el pecho al respirar. Pero el dolor físico era manejable comparado con el silencio. Nadie lo llamaba. Su teléfono móvil, un modelo antiguo con la pantalla agrietada, permanecía mudo durante semanas. A veces, Grigori lo revisaba solo para asegurarse de que tenía batería, esperando ver una llamada perdida,
un mensaje, cualquier señal de vida exterior. Nada. Sus hijos con Elena, Camila y Pavel habían borrado su existencia. Grigori intentó contactarlos un par de veces más, tragándose su orgullo. Hija, soy papá. Estoy enfermo, dijo una vez cuando Camila descolgó por error. No tengo tiempo para esto, papá. Estoy trabajando. No vuelvas a llamar. Fue la respuesta seca antes de que la línea se cortara. Pavel, su hijo menor, simplemente lo bloqueó. Para ellos, él no era un padre, era un error genético, un perdedor del que avergonzarse. Elena había hecho un trabajo meticuloso envenenando sus mentes, pero Grigori sabía, en sus noches de insomnio, que la culpa final era suya. Él había sembrado ese desprecio con su propia debilidad. Los vecinos del piso compartido lo evitaban como si su mala suerte fuera contagiosa. Era el viejo cojo de la habitación del fondo. Una sombra que se arrastraba al baño y volvía a encerrarse. Grigori pasaba los días tumbado en el camastro, mirando las manchas de humedad en el techo que parecían mapas de países inexistentes. Su mente, que ya no tenía futuro en el que pensar, se refugiaba en el pasado. Recordaba a Larisa. No a la mujer enferma y demacrada del final, sino a la Larisa joven, la que reía con los ojos cerrados, la que le preparaba sus platos favoritos y le acariciaba el pelo. Recordaba el calor de su cuerpo en la cama. Recordaba cómo ella lo miraba con adoración, creyendo que él era un hombre fuerte y bueno. La maté, pensaba Grigori, y la verdad le golpeaba el pecho. La maté no con un arma, sino con mi egoísmo. La dejé morir sola para irme a perseguir una falda y una fantasía. Recordaba a Matt Bay de niño, mirándolo con esos ojos grandes y serios, esperando su aprobación. Recordaba a Elise corriendo hacia él cuando llegaba del trabajo. Y recordaba el momento exacto en que todo se rompió. El sonido de la cremallera de la maleta. Las palabras crueles, entrégalos al orfanato. Esas palabras resonaban en su cabeza cada noche, como un eco maldito que no le dejaba dormir. Había condenado a sus propios hijos al infierno, y ellos habían atravesado ese infierno para salir convertidos en ángeles vengadores, mientras él se quemaba en su propia hoguera. Un día, el peso de la soledad fue tan aplastante que Grigori decidió salir. Necesitaba ver. Solo ver. Se vistió con su abrigo raído, tomó su bastón y gastó sus últimas monedas en el autobús hacia el hospital. No iba a entrar. No iba a pedir nada. Solo quería ver a Matt Bay una vez más, desde lejos, para confirmar que su hijo era real, que no era un sueño febril. Se sentó en un banco frente a la entrada principal del hospital, tiritando bajo el viento frío de noviembre. Esperó horas. Vio pasar a cientos de personas, familias preocupadas, médicos apresurados, gente con flores, gente con lágrimas. Todos tenían a alguien. Todos estaban conectados por los hilos invisibles del afecto y la preocupación. Él era un satélite a la deriva, desconectado de la órbita humana. Y entonces, lo vio. Las puertas automáticas se abrieron y salió Matt Bay. No llevaba la bata blanca. Llevaba un abrigo elegante de lana oscura. A su lado caminaba una mujer hermosa, Ana, que reía por algo que él había dicho. Y en los brazos de Ana, envuelta en una manta rosa, había una niña pequeña. Grigori se inclinó hacia adelante, conteniendo el aliento. Vio a Matt Bay detenerse, rodear los hombros de su esposa con un brazo protector y besar suavemente la frente de la niña.
La escena era de una belleza dolorosa. Era la imagen perfecta de la familia. La imagen de todo lo que Grigori había tenido y había tirado a la basura. Quiso levantarse. Quiso gritar, hijo. Esa es mi nieta. Déjame verla. Su cuerpo hizo el amago de moverse, pero su mente lo detuvo. ¿Con qué derecho? ¿Qué les diría? Que él era el abuelo. Un abuelo es alguien que cuenta cuentos y da caramelos, no un extraño sucio que abandonó a su propio hijo cuando más lo necesitaba. Matvey no le dejaría acercarse. Y Lizzie llamaría a la policía. Grigori se quedó pegado al banco, invisible, mudo. Vio cómo subían a un coche familiar limpio y moderno. Vio cómo arrancaban y se alejaban, perdiéndose en el tráfico de la ciudad, llevándose con ellos la luz, el calor y la vida. Grigori se quedó mirando el asfalto vacío. Son felices. Susurró para sí mismo. Su voz sonó extraña, rota. Son felices sin mí. Esa fue la confirmación final. No había hueco para él. Ni siquiera un rincón pequeño en el garaje de sus vidas. Su ausencia no había dejado un agujero. Había permitido que creciera un jardín. Pasó un año más. El último acto. Grigori estaba ya muy débil. Había perdido mucho peso. La ropa le colgaba como a un espantapájaros. Apenas salía de la habitación. Una vecina anciana del piso, movida por una lástima cristiana básica, le traía a veces un plato de sopa o un trozo de pan. Coma, Grigori, que se va a consumir. Le decía la mujer. Él comía con voracidad, avergonzado de su propia hambre animal. Una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas cubrían las aceras como oro viejo, Grigori sintió una necesidad imperiosa de aire fresco. Sentía que el techo de la habitación iba a aplastarlo. Con un esfuerzo titánico, bajó las escaleras del edificio, descansando en cada escalón, sintiendo el dolor morder sus articulaciones. Caminó sin rumbo, arrastrando los pies, hasta llegar a un pequeño parque cerca del centro. Se sentó en un banco, agotado. El parque estaba lleno de vida. Niños corriendo, madres empujando carritos, parejas de ancianos caminando del brazo. Grigori los observaba como quien observa una película en un idioma extranjero, entendía lo que veía, pero no formaba parte de ello. De repente, una figura familiar cruzó su campo de visión. Matvey. El destino, con su sentido del humor macabro, había hecho que sus caminos se cruzaran una última vez. Matvey caminaba rápido por el sendero del parque, con el teléfono pegado a la oreja. Llevaba un traje impecable, caminaba con zancadas largas y seguras. Se le veía poderoso, un hombre en la cima de su vida. Grigori sintió que el corazón le daba un vuelco. El instinto paternal, ese que había ignorado durante tantos años, despertó por un segundo. Mírame, pensó Grigori con desesperación. Gira la cabeza. Mírame. Soy yo. Tu padre. Estoy aquí, muriéndome en un banco. Solo una mirada. Solo un gesto. Matvey pasó a 3 metros de distancia. Por un segundo, pareció que sus ojos se desviaban hacia el anciano harapiento sentado en el banco. Hubo una fracción de segundo de pausa. ¿Lo reconoció? ¿Vio a través de la barba descuidada y la ropa vieja? ¿Vio los ojos de su padre? Si lo hizo, no hubo señal. El rostro de Matvey permaneció impasible. No hubo odio, ni sorpresa,
ni pena. Siguió caminando. Siguió hablando por teléfono, riendo de algo que le decían al otro lado de la línea. Pasó de largo. La espalda de su hijo se alejó, haciéndose más pequeña con cada paso, hasta que dobló la esquina y desapareció para siempre. Grigori se quedó inmóvil. El viento frío levantó las hojas secas alrededor de sus pies. En ese momento, lo entendió todo con una claridad cristalina. No era que Matvei no lo hubiera visto. Era que ya no existía para él. Y Lizzie tenía razón. Él era un espacio vacío. Un fantasma. Matvei había construido su vida a pesar de él, contra él y, finalmente, sin él. Su hijo había cumplido su promesa de ser mejor hombre, y parte de ser ese hombre implicaba dejar atrás el lastre. Grigori cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo duro del banco. Recordó la voz de Matvei adolescente, temblando de rabia en el pasillo de su antigua casa: «Nunca te perdonaré esto». Y no lo perdonó. Recordó la voz de Ilisi en el despacho: «Eres un desconocido que comparte mi ADN». Y así era. Una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por la mejilla sucia de Grigori. No era una lágrima de autocompasión. Era una lágrima de aceptación. Había elegido la libertad hacía 15 años. Había elegido no tener responsabilidades, no tener cargas, no tener ataduras. Y el destino le había concedido su deseo de la forma más cruel y literal posible. Ahora era absolutamente libre. Nadie lo esperaba. Nadie lo necesitaba. Nadie lo lloraría. Era libre de morirse en ese banco, y el mundo seguiría girando sin detenerse ni un segundo. La lluvia comenzó a caer suavemente, mojando su cara, mezclándose con la lágrima. Grigori no se movió para resguardarse. Se quedó allí, aceptando el frío, aceptando el final. El círculo se había cerrado. El padre que abandonó a sus hijos en el frío, ahora se quedaba solo en el frío. Cruel. Pero justo.